Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el algunas reflexiones con ustedes. Creo que hay dos ejes fundamentales que tienen que ver con el cambio: administrar e innovar. El fracaso de la provincia de Jujuy tiene que ver con la administración. Veamos cómo funciona el Estado. Un Estado elefantiásico, un Estado bobo e ineficiente. Un Estado superpoblado de gente que no ha llegado para hacerlo más eficiente, sino todo lo contrario. La gente que no tiene nada que ver, naturalmente, forma parte de la maquinaria burocrática que garantiza el atraso. La burocracia, en condiciones normales, es el peor enemigo de una buena administración. Ahora, en condiciones anormales, la burocracia es la mejor aliada para consolidar la matriz de la corrupción. Por eso, a Fellner y a Genefes nunca se les movió un pelo para modernizar el Estado, porque la trampa estaba clara, ya que el sistema que ellos montaron era funcional a los negocios a costa del Estado. No había un solo rincón del Estado que no estuviera contaminado por la burocracia. Además, administrar profesionalmente, creo yo, implica mayor transparencia. Y esto tampoco le convenía al régimen. Lo cierto es que el desafío entonces es administrar con eficiencia. Para lograrlo hay que capacitar, esto lo sabemos todos. Ahora, ¿cuánto le va a costar esto al gobierno? Y mire, no lo sé. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que con este Estado no se puede seguir. Hay que pulverizar la burocracia. El segundo eje, creo yo, a tener en cuenta, como le decía, es la innovación. Desde el Ministerio de Educación deberá ser, a mi criterio, la usina que de alguna manera promueva la innovación. El objetivo será formar jóvenes innovadores, más un Estado que acompañe, facilitando o acercando herramientas para que las ideas se hagan realidad. Innovar, me parece a mí, es romper con el pasado. Es salir de la famosa zona de confort que te propone la burocracia. Es ir por nuevos proyectos y experimentar constantemente. Yo creo entonces que administrar e innovar son las claves para despegarse definitivamente del atraso crónico. Por eso digo que hay que recuperar la vocación por administrar. Administrar es sinónimo de transparencia. La idea hace un poco más de un año y medio era entorpecer la administración en beneficio de unos pocos para que se puedan consolidar los negocios con total impunidad. Entonces, la idea es ir hacia un Estado que administre eficientemente, un Estado que trabaje para la innovación. Ese es el espíritu de un Estado que valga la pena. De lo contrario, la burocracia significa más atraso, más postergación. Me parece que el propio gobernador ha reconocido, estamos cansados de la burocracia, porque para hacer una obra es una eternidad. Entonces, los tiempos del Estado van en una dirección y los tiempos y las necesidades de la gente van en otra dirección. Entonces, hay que buscar recuperar el espíritu de la administración como corresponde, promover, recrear
la innovación, que el Estado recupere su rol verdadero, legítimo, que es el de acompañar a la gente con herramientas para que la gente pueda desarrollarse, realizarse con total normalidad. Por eso, cuando comenzaba mi comentario, marcaba claramente estas dos columnas, me parece a mí, que hay que recuperar: la administración y la innovación. La burocracia ha puesto a la provincia en las condiciones en las que está. Pero ojo, esto no se creó de un día para el otro. Este fue un plan pensado perversamente por un grupo de dirigentes que detentaron el poder durante décadas, solo para beneficio personal. Ahora hay que transformar el Estado para beneficio de la gente. En un minuto vuelvo y converso con el diputado Ramiro Tizón. Gracias, señor director. Ramiro Tizón está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, lo invito para arrancar la nota con, digamos así, un tema que tiene que ver con la estricta actualidad. La cuestión de los femicidios. Sí. ¿Lo ve con preocupación? ¿Cuál es su visión respecto al tema? Bueno, muchísima preocupación, por supuesto. El grado de violencia de género, es decir, los índices de violencia que tenemos en este tiempo, el crecimiento de esta violencia y el tipo de violencia. O sea, llegar a los femicidios, estamos con un índice de femicidios que también ha crecido en este tiempo y nos preocupa a todos, nos preocupa muchísimo a todos, a toda la sociedad y a todos los que cumplimos alguna función en este momento. Yo creo que si bien es una cuestión cultural, si bien es una cuestión que indudablemente tiene un arraigo, ese actuar, esa violencia que conocemos, no solo aquí en la provincia, sino en todo el país, pero bueno, nos preocupa muchísimo, y dentro de esa preocupación, bueno, creo que todos tenemos que trabajar, buscar la forma de emprender esta lucha. Realmente tiene que ser una lucha contra cualquier tipo de violencia y mucho más esta violencia de género. Nosotros dentro de esto lo que le podría decir es que realmente hemos tomado cartas en el asunto, hemos apurado. Hoy tuvimos una entrevista con quien va a ser jueza de violencia de género aquí en la capital, en San Salvador de Jujuy, con la doctora Cruz Martínez. Tomamos la entrevista en la legislatura en el día de hoy, y es importante no solo por la designación de su persona, sino porque se va a poner en funcionamiento el primer juzgado en violencia de género en la provincia y en el país. Es el primer juzgado que va a tener esta competencia, que es una competencia amplia, porque va a entender todo lo que hace a la violencia. Va a entender tanto en materia civil como en materia penal, va a tener asimismo competencia en lo que hace a familias, es decir, siempre que existe un hecho de violencia que involucre a una mujer y un hombre, esto va a entender este tipo de juzgados, y justamente lo que se busca es eliminar, entre otras cosas, la burocracia judicial, la revictimización de la persona que sufrió la violencia, al no tener que ir a varios juzgados, al juzgado de menores para resguardar a sus hijos, al juzgado de familia, en todo caso por una cuota que deba exigir, y al juzgado penal si es que se ejerció. Eso hoy en día le toca todo ese trámite, además de las declaraciones en sede policial en un principio. Entonces lo que se busca es poder unificar todo y que sea un solo juez, en este caso una jueza, quien persiga esos delitos. Y persiga, digamos, ya estaríamos llegando tarde. Quien trabaje para que se prevengan ante la denuncia, que se trabaje efectivamente. No solo esperemos a que se produzca, sino que hay que tratar, hay que tender, nuestra sociedad tiene que eliminar la violencia esa, y para eso tenemos que trabajar en la prevención y en la educación. ¿De qué manera
la imagina la prevención, diputado? ¿De qué más? Porque ayer escuchábamos a los familiares de las víctimas que marcharon por la ciudad diciendo que no alcanza. Es decir, no dicen que el Estado no hace nada, pero dicen no alcanza. Sí, y creo que sí, yo coincido, no alcanza, y lo que hagamos siempre va a faltar algo más, pero empecemos, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que poner todo, es decir, la prevención significa que si se va a una comisaría a hacer una denuncia, que esa comisaría actúe, que tome la denuncia como corresponde, que lo tome en serio. Quiere decir que si tenemos un juez a quien se le pide una medida cautelar, que la provea rápidamente, y que si ordena la medida cautelar a la policía, que la policía, nuevamente vuelvo, que actúe, si tiene que excluir al violento, que lo haga de una manera sumaria, esto quiere decir rápido, quiere decir que no se deje pasar el tiempo y que nos gane la burocracia de lo que usted estaba hablando justamente, que nos gane la burocracia a la efectividad de decir, bueno, podemos salvar una vida, podemos salvar una persona de sufrir la violencia. Como usted dice y como dicen los familiares de las víctimas, siempre es poco y mucho más cuando hay una víctima, ¿no? O sea, pero tratemos todos de ir trabajando. Es necesario educarnos, es necesario cambiar esa cultura del machismo, esa cultura de justificar ciertas cuestiones, ciertas actitudes de violencia, justificarlas por hechos que no tienen nada que ver digamos, con la violencia. Es decir, nosotros sabemos que ante por ahí determinada actitud de una mujer se la justifica porque actuó de ese modo, entonces se justifica una violencia contra ella. Todo eso tenemos que descartar los otros tipos de violencia, la violencia económica, los otros tipos de la violencia simbólica, todo tipo de violencia que se ejercen. ¿Usted tiene la impresión de que la violencia tiene arraigo como consecuencia de la marginalidad? Tiene que ver, o sea, la marginalidad en sí mismo trae violencia, o sea, existe violencia siempre porque la sociedad fue violenta con el que quedó al margen de todo, tiene que ver, es decir, pero además de eso, vuelvo a decir, nosotros tenemos una cultura machista y esto trae una cultura de violencia en distintas formas. Entonces, sí, usted me pregunta, yo le digo que creo que sí, por eso tenemos que trabajar. Porque normalmente, sí. Toda forma de marginalidad, o sea, quien quedó al margen de algo fue violentado para quedar al margen. Entonces, yo entiendo, no justifico al que es violento por ello, pero sí, usted me pregunta y te digo que sí. Ahora, diputado, ¿le llama la atención que en San Pedro se produzca la mayor cantidad de hechos de femicidio? Sí, justamente eso estábamos hablando hoy en la entrevista en la legislatura, donde en San Pedro hay un observatorio sobre violencia, donde ha creado una oficina sobre violencia de género en la municipalidad, donde se trabajó mucho sobre el tema, y justamente el lugar donde hay más violencia en este momento en la provincia. Sí llama la atención y creo que tenemos que, son avisos que tenemos que tener muy claramente y sobre los que no hay que perder el tiempo en lo que tenemos que hacer. Son 2 juzgados de violencia de género, ¿no es cierto? Hoy son 2 juzgados que se están cubriendo, que son San Pedro y Capital. San Pedro, ¿cuándo va a estar listo esto? Esta semana, yo espero espero que mañana aprobemos el pliego de la doctora Cruz Martínez. El de la jueza de San Pedro fue aprobada hace 2 semanas. Y que podamos ponerlos en funcionamiento en lo posible esta semana. Va a estar en condiciones, después del miércoles va a estar en condiciones de que las doctoras pueden asumir. Bueno, lo llevo a otro tema. ¿Es normal que en una provincia los dirigentes que han tenido responsabilidades públicas no rindan cuentas? Hay 4.000 millones de pesos observados por el Tribunal de Cuentas y esto ha provocado la iniciativa de la presentación de un proyecto, creo que el sector que lidera el vicegobernador Aquín. ¿O es de Cambiemos el proyecto? Es del vicegobernador, no Cambiemos. Es de Cambiemos, del vicegobernador. No, del vicegobernador. No del vicegobernador, no, del diputado Noro, creo que es el proyecto. Ajá, perfecto. Donde le ponen un techo o un cepo, si usted quiere, a aquellos funcionarios que han cumplido, que se han desempeñado en el Estado, pero que tienen cargos y que quieren ser nuevamente electos o quieren ser funcionarios. ¿Esto está bien? Es del diputado Llanos. Diputado Llanos. Son 2 proyectos del diputado Llanos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que
Es un proyecto que es un poco controvertido por algunos sectores de la política. Creo que es un proyecto que en todo caso puede ser, siempre se lo puede mejorar, pero que viene a cubrir una laguna importante. Es decir, si bien hay sectores que nos dicen que no se puede inhabilitar a una persona para ocupar cargos electivos por tener deudas, por tener cargos, las deudas que hay cuando uno no rinde cuentas, el Tribunal de Cuentas determina cuál es la deuda. Esa deuda la llamamos cargos. Sí. Cuando esos cargos son definitivos, quiere decir que ya no es posible apelarlos, que digamos que esos cargos existen, que esa deuda existe. Lo que se plantea en este proyecto es que aquel que le debe plata al Estado porque no rindió cuentas no puede ser candidato por un plazo de 180 días. Nosotros entendemos, yo entiendo, que efectivamente no es razonable que alguien que debe plata al Estado, que nos debe a todos, que pasó lo que haya pasado, no rindió cuenta por desidia, no rindió cuenta porque se gastó la plata, no rindió, o sea, por corrupción, no rindió. En todos los casos, yo entiendo que es lógico que esa persona no pueda decir, bueno, yo ahora soy otro mandato. Llevo 5 mandatos ya cumplidos, no rendí cuentas por X millones de pesos y ahora digo, me presento a otro mandato por las dudas. Yo creo que es lógico que la sociedad le diga, no, aclaremos lo de atrás y vamos adelante, no hay problema con que sea candidato, pero primero rindamos cuenta. Es decir, es una inhabilidad relativa. Esto quiere decir que si rinden cuenta, no hay problema en que se vuelvan a presentar de candidatos las veces que consideren que quieran, pero rindiendo cuentas. Es decir, esto es una ley que en el futuro va a tender a una mayor seriedad, una mayor racionalidad de los funcionarios, va a tender a que haya más seriedad y que aquel que no ha rendido cuentas, bueno, que sanee las cosas para volver a ser candidato. Es muy simple. Es muy simple, es decir, eso nos pasa en cualquier lugar. Cuando uno tiene deudas en un banco, no puede ir a otro banco a decir, necesito plata porque está informado, y esa información no es más que una inhabilitación. Es muy simple eso. El caso de Vargas Durán, que fue vocal de... Bueno, Vargas Durán es uno de los casos emblemáticos. Ahora es vocal en Yala, ¿no es cierto? Hoy es vocal en Yala. Tiene cargos definitivos por 25 millones de pesos, hay que ver lo que es esa plata en una municipalidad como ser la de Yala. Cargos están hace 2 o 3 años, no estoy contando intereses, ni inflación, ni nada. Bueno, este señor puede pretender volver a ser candidato a algo en la provincia sin decir, bueno, ¿qué hicimos con la plata? Esta municipalidad, a causa de su falta de rendición, entre otras cosas, no ha podido acceder a créditos del Ministerio del Interior porque no había rendiciones anteriores y te bloquean en el Ministerio del Interior cuando no rendís cuenta. Este es uno de los requisitos. Sí. Y lo mismo ha ocurrido con la Municipalidad de Libertador, con San Pedro, con la mayoría de las municipalidades, con Palpalá, con casi todas, donde no se rindió anteriormente, no accedes al crédito. Entonces, rindamos las cuentas. Y bueno, yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión que viene, aparte de un requisito constitucional, así como establece cuáles son las condiciones o los requisitos para acceder a cargos públicos electivos, también establece que los funcionarios públicos tienen que rendir cuenta de sus actos. O sea que... Ahora, ¿no le parece demasiado grave que digamos, en la clase política sea un hecho cultural no rendir cuentas? Yo creo que... Esto no invita a que haya un cambio generacional. Bueno, es un hecho cultural también tener una matriz de corrupción en la provincia, tener una corrupción ya instalada durante muchos años,
Eso también es un hecho cultural, es decir, nosotros para salirnos de esa corrupción nos va a llevar un tiempo, no se sale, digamos, en el acto y todos los funcionarios salen. Necesitamos trabajar activamente contra eso. Entonces, cuando nosotros decimos cultural, sí, es que ya se ha arraigado en la sociedad como algo natural el hecho de que un funcionario pueda pedir coimas, de que el hecho de que alguien, digamos, de que existan alumnos que puedan pasar de cursos sin haber rendido examen, digamos, son distintas formas. La sociedad se va haciendo, normalizando actos que no tienen por qué ser normales, ni habituales, ni corrientes, y ya no nos sorprenden. Cuando nos dejan de sorprender es que ya estamos en problemas. Bueno, esto pasa cuando decimos no se rinden cuentas y no rinde uno, no rinde otro, decimos, bueno, ya parece normal, ¿no? Estamos en la administración. Claro, se predica con el ejemplo. Claro, estamos en la administración, no rendimos cuentas y es totalmente normal. Lo normal sería rendir cuentas y el que no rinde cuentas, bueno, que tenga consecuencias. Si no hay consecuencias, estamos en un estado de impunidad. O sea, nosotros sabemos que para que exista corrupción normalmente hay dos factores, que es la falta de transparencia y la impunidad. Todo esto es el caldo de cultivo para que exista corrupción. Bueno, contra eso estamos luchando, trabajando en este gobierno desde que hemos asumido, con todos los problemas. Hemos tenido casos que nos han involucrado, donde se ha actuado rápidamente, donde se tomó carta en el asunto, se apartó a los funcionarios, se apartó a todas las personas implicadas, se mandó a la justicia. Es decir, pero, vuelvo a decir, esto no se va de un día para el otro. ¿Cómo está viendo el escándalo de la ley del 2x1? Bueno, creo que ahí la Corte no ha tenido, o sea, ha barajado, ha pensado, no supo ver la sociedad, no supo ver de que el problema de los derechos humanos, que si bien fue aprovechado por un solo, digamos, por el kirchnerismo en su momento, pero que no supieron evaluar de que realmente se trata de que, digamos, lo que ocurrió durante la dictadura es un problema que toda la sociedad lo ha, digamos, se vio involucrada y que mayoritariamente ha apoyado que este reclamo de justicia y verdad para todos. Es decir, no se trataba solamente de un grupo, y eso es lo que no supo ver la Corte, que es porque un juez de una Corte Suprema tiene que ver no solo, digamos, el aspecto fríamente jurídico, sino también las consecuencias que van a tener en la sociedad, y eso no lo supo ver. O sea, aparentemente no midió las y el consecuencias. gobierno nacional creo que tampoco, O sea, tampoco ahora está reaccionando, por suerte, pero creo que no lo supieron ver. Es decir, el problema de los derechos humanos es un problema de todos los argentinos. Lo que sufrimos con la dictadura, los muertos, los desaparecidos, las torturas, los robos de bebés, son hechos que nos han involucrado a todos, que nos han dolido a todos y que todos hemos reclamado justicia sobre ese tema. Y en donde decimos, bueno, los delitos de lesa humanidad deben ser castigados en forma especial, y para eso hay legislación y para eso el país ha adherido a las convenciones internacionales. Hay estándares internacionales que los debemos respetar todos y sobre todo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este caso se ha vulnerado. Nosotros no podemos pensar que se le va a aplicar el 2x1 a una persona que se apropió de bebés, o que desapareció persona, y hasta el día de hoy no se sabe dónde están esos desaparecidos, y mientras tanto estamos beneficiándoles con una pena, digamos, computada a la mitad. Nosotros sabemos que con esto se benefician Astiz, una serie de represores, los que realmente nos preocupan muchísimo y nos parece un gravísimo retroceso institucional. ¿Usted cree que van a prosperar las medidas que se están tomando? Han pedido juicio político, entiendo, para los jueces de la Corte. Se pidió el ¿Usted juicio... cree que esto puede prosperar? Y siempre, como decimos, el juicio político es político. Yo me parece que deberían prosperar. Pero además de eso, yo creo que rápidamente hay que actuar, en todo caso, para aclarar esto con legislación urgente que ponga límites a las consecuencias que puede traer sobre otros procesos. He visto que han pedido excarcelación ya algunos represores en otros procesos y les fue negada. Sí. Espero que esto siga así. Y hay algún proyecto que para acotar
las consecuencias de esta sentencia, al margen de lo que vaya a ocurrir con fallos en organismos internacionales. ¿Usted cree que medidas como esta profundizan la grieta, diputado? Yo creo que, yo no sé si la grieta, porque vuelvo a decir esto, aquí no es un problema de grieta, en este caso es mucho más, o sea, es la sociedad la que está afectada con esto. Aquí vamos a ver en la marcha de mañana, donde usted va a ver banderas de todos los partidos, de toda la sociedad, no solo partidos. Es decir, yo creo que aquí esto no trata la grieta, aquí nos afecta a todos. Vuelvo a decir, aquí no estamos hablando solamente de kirchnerismo o el resto de la sociedad, aquí estamos hablando, o sea, aquí todos los que hemos sentido esa violencia institucional, el terrorismo de Estado, no tenemos ninguna duda de que este fallo es una regresión. Una regresión. Totalmente, absolutamente. Es un fallo realmente que viene a consagrar una impunidad que ya habíamos dejado atrás. En este campo ya la habíamos superado. Diputado, ¿esto cree usted que en el año electoral puede complicarlo, con esto terminamos, puede complicar la elección del gobierno? ¿Este fallo de la Corte o no? Porque el gobierno dice, no, la justicia es independiente. Sí, eso es lo que ellos manifiestan, ya digo, tuvieron alguna reacción y justamente creo que tuvieron esa reacción porque creen que se les pueden complicar las cosas y porque han visto de que no es un reclamo sectorial, es un reclamo del Estado, es un reclamo de los argentinos y un dolor y un reclamo de justicia que tenemos todos y un llamado a no volver atrás que le está haciendo toda la sociedad, no solamente le hace un sector. Entonces, creo que, bueno, si no saben escucharlo, sí, puede ver afectado esto. La última. ¿Cree usted que el fallo de estos jueces tiene intencionalidad política? Yo soy de los que creen que los fallos tienen intencionalidad política, muchos de ellos, y en este caso sí la tiene, claro. Nosotros, vuelvo a decir, cuando nosotros leemos un fallo, leemos lo que nos dice desde el punto de vista puramente técnico del derecho, pero también debemos leer la consecuencia social, y eso quiere decir intencionalidad política. A veces una intencionalidad que la vemos que va a beneficiar a la sociedad como debería ser siempre, y hay otras veces que está beneficiando a un sector como yo lo veo en este momento. Diputado, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy atento, muy amable. El diputado Ramiro Tizón con nosotros. Que tenga un gran día. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.